Como les decía, la dinámica de hoy va a ser tipo presentación. Ya ustedes saben, bueno, los que son asiduos en estos conversatorios saben que tenemos dos modalidades. Una donde es preguntas y respuestas y otra donde un expositor presenta una ponencia sobre un tema particular y al final se responden las consultas que vayan surgiendo a medida que el expositor habla. Entonces, vamos a oír al expositor, primeramente, que va a exponer todo el tema, que por cierto, el nombre del tema, ya se los digo, el nombre del tema de hoy es Ubicación prescriptiva de dispositivos de detección y alarma de incendios. Si mal no recuerdo, es la primera vez que vamos a hablar en un conversatorio sobre detección y alarma de incendios. La gran mayoría ha sido sobre sistemas de extinción. Entonces, una vez que el ingeniero José Gregorio Prada Rodríguez, que es el expositor del tema de hoy, termine con su ponencia, se procederá a responder las consultas que hayan surgido. Pero ustedes las pueden ir escribiendo a medida que vaya transcurriendo la ponencia en el chat. Y si no, bueno, la tienen pendiente en sus notas y al final pueden hacerla de viva voz, se le puede dar para que hablen también. ¿Ok? Lo que sí les vamos a agradecer es que mantengan los micrófonos apagados, por favor, para no interrumpir. Luis, por favor, para que me habilites compartir la pantalla. Ya voy. Gracias. Ahí está. Bueno, Bueno, señores. como les decía, disculpa, José, como les decía, el expositor de hoy es el ingeniero José Gregorio Prada Rodríguez, ya muchos de ustedes lo conocen. Es un lomo plateado de detección de incendio. Un experto en la materia. Uno de los directivos de ILFIS, gerente técnico de ILFIS. Dicta un curso, dos cursos sobre detección. Uno para principiantes y uno avanzado. Los que han llevado el curso saben de la calidad del curso. Los que han llevado los cursos. Y próximamente se abrirá una nueva, ya están abiertas las inscripciones para las próximas ediciones de esos cursos, tanto para el avanzado como para el básico. Están cordialmente invitados a participar. Les garantizo que van a aprender mucho. Así ustedes consideran que saben mucho, van a aprender mucho más de lo que saben. Yo hice ese curso y ahí haciendo ese curso me di cuenta que yo pensaba que sabía. Ahí me di cuenta que en realidad no sabía mucho sobre detección y alarma. Bueno, hecho la propaganda, la publicidad de costumbre, los voy a dejar con José Gregorio Prada para que comience con su exposición. Adelante, José. Listo. Muchas gracias, Luis. Bueno, ante todo, muy buenas noches a todos. Gracias por su presencia. Pues a mí me complace mucho pues, poder compartir con ustedes todos los martes que hacemos esta actividad. Pero antes de comenzar, quiero que hablemos unos minuticos de algo que estamos proyectando hacer para este año, entre los meses de octubre y noviembre, que es el primer Congreso Académico Hispanoamericano de Protección contra Incendios. Va a ser un congreso virtual para que participen las personas de cualquier parte de Latinoamérica en un horario muy cómodo, de tal manera que no tengan que faltar a sus compromisos laborales, y vamos a estar reunidos durante una semana dictando más de 20 charlas relacionadas con la protección contra incendios en Latinoamérica, auspiciado enteramente por nuestro instituto, por ILFIS, Instituto Latinoamericano de Formación, Incendios y Seguridad, con profesionales independientes, no representantes de ventas de marca, y vamos a estar llevando a cabo charlas académicas referente a todo lo que pueda ser necesario entender y comprender en lo que es protección contra incendios, pero visto de la óptica de ILFIS. ¿Ok? Entonces vamos a tener charlas, unas hechas por mí, con respecto a la parte de notificación audible y visible avanzada, SFRs, audio evacuación,
charlas del ingeniero Yusef Liván, del ingeniero Víctor Romero, del ingeniero Ibirma, del ingeniero Latonsiski, entre otros participantes. Entonces, esta información que están viendo en este momento es un preliminar. Cuando tengamos ya listo completamente la información, se la vamos a hacer llegar. Es, sinceramente, yo creo que uno de los eventos más importantes que se van a realizar en mucho tiempo acá en Latinoamérica. Observen que la cantidad de charlas que se van a dictar son únicas, tanto en contenido como en cantidad, y por eso, sinceramente, yo les recomiendo que participemos. Entonces, con esto les digo, no pierdan la oportunidad de participar. Los precios van a ser súper razonables, y adicionalmente a eso, el contenido va a ser único. Entonces, vamos a comenzar con nuestra presentación. Como les dijeron inicialmente, ven todos la presentación. Espero, Luis, se vio la publicación del brochure, ¿no? Sí, Del Congreso. se vio todo perfecto. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, como decía Luis, pues es primera vez, no es realmente la primera vez, es la segunda vez. Lo que pasa es que la primera vez fue una charla sobre detección que era más, que tenía que ver con la falta, pues, de seriedad con que se veía el tema de la detección de incendios en Latinoamérica. ¿Cuáles eran las falencias principales? Entonces, en esta lo que se quiere dar a los participantes es una idea, un breve paso, pero algo así muy somero y ligero, de los conceptos básicos prescriptivos que tienen que ver con la parte de la ubicación de los sistemas. Aunque ustedes no lo crean y a alguno de ustedes le pueda parecer trivial, yo recibo preguntas a diario a través de la página web y a través de mi chat sobre cosas que uno considera que son elementales y no lo son para mucha gente. Entonces, hoy vamos a pasar a tratar de dilucidar un par de cosas que considero que es de importancia que todos debemos conocer respecto a la ubicación prescriptiva. Entonces, cuando hablamos de la ubicación prescriptiva, nos referimos a dónde deben ir ubicados ciertos dispositivos desde el punto de vista de la normativa, en este caso la NFPA 72. Entonces, nos vamos a conseguir con un caso muy común, esta imagen que está acá, que es que normalmente un criterio de instalación de los dispositivos de notificación es que donde se colocan las estaciones manuales, que son normalmente en las puertas, en la salida de emergencia, ahí colocan una sirena con una estroboscópica. ¿Ok? Entonces, si hay 8 estaciones manuales, hay 8 sirenas con estroboscópicas, y ese es el diseño y ese es el criterio. E inclusive, ese criterio se lo van trasladando a otros ingenieros, y entonces tú le dices, mira, ¿de dónde tú sacaste que eso así? Pues así lo aprendí yo. Y lo segundo es que a veces hay dudas respecto a, yo siempre debo usar luces estroboscópicas, es obligatorio usar luces estroboscópicas. Hay quienes alegan que las luces estroboscópicas se colocan en las puertas para orientar a las personas hacia la evacuación, cosa que es totalmente falsa. ¿Okay? Lo que orienta a las personas durante la evacuación es la señalética que hay en la vía de escape, pero las luces estroboscópicas no son para eso. ¿Okay? Entonces, la imagen de la derecha no tiene nada que ver, no tiene nada malo, ¿ok? Simplemente que también vamos a hablar sobre la ubicación de detectores, y entonces en este caso muestro un detector en un techo falso. Entonces, no vamos a entrar en discusión de tipos de detectores, nada de eso, vamos a ir directamente porque el tiempo es muy corto. Entonces vamos a ir específicamente a lo que es la ubicación de los dispositivos, para que esto empiece a generar en ustedes preguntas y empiece a generar dudas, ¿ok? Y me lo van poniendo ahí. Obviamente no hay tiempo para disertar sobre todo el contenido que pueda contemplarse de esto, ¿ok? Entonces, aquellas personas pues que deseen profundizar en esto, nosotros tenemos unos cursos, el curso básico de detección de incendios, el curso avanzado, y les voy a mostrar algunas cosas que estamos haciendo en el curso avanzado para que se vean a qué nivel estamos llegando nosotros en lo que estamos hablando en los cursos que estamos dictando. Entonces, lo primero vamos a hablar sobre los espaciamientos de detectores de humo puntuales fotoeléctricos, ¿ok? Que son los más comunes, los más usados. Hay de calor, hay de humo BIM, hay de humo por muestreo, por aspiración. Hoy vamos a hablar solamente de los fotoeléctricos.
puntuales, ¿ok? Entonces, cuando hablemos de espaciamiento prescriptivo, nos referimos a que existe una norma, un documento que nos dice cómo debemos hacer la ubicación de los dispositivos y el espaciamiento. En este caso, ese diseño prescriptivo de la ubicación de los detectores, de las estaciones manuales, de las luces, de las sirenas, se hace por la NFPA 72, ¿ok? ¿De acuerdo? Luego, si considera usted en algún momento que el diseño prescriptivo no satisface el objetivo de protección, entonces usted puede ensayar los métodos por desempeño, ¿ok? Sin embargo, los métodos por desempeño requieren no solo conocimiento de la fenomenología, sino conocimientos matemáticos y en algunos casos usos de software, ¿ok? Entonces, prescriptivamente la ubicación de detectores de humo puntuales, fotoeléctricos, en techos lisos, ¿ok? Si no existe, por favor apaguen los micrófonos, si no existe una indicación contraria, bien sea que provenga del datasheet o... El anfitrión puede... ¿Quién es el anfitrión? Ahí puedes encontrar a los participantes y enmudecerlos. El anfitrión es Luis. Gerardo, ya. Perfecto. Ok, entonces, continuamos. Entonces, salvo que el datasheet o algún requerimiento específico, por ejemplo, detección en cuartos de telecomunicaciones o cualquier otro, o un manual de un fabricante le indique un espaciamiento diferente, si no tiene nada de eso, normativamente, la NFPA 72 establece el espaciamiento de dos maneras. Uno, un espaciamiento lateral de 9.1 metros por 9.1 metros máximo, ¿ok? Que nosotros vamos a llamar S por space, ¿ok? ¿De acuerdo? Con una distancia máxima a paredes de S medios. Entonces, eso quiere decir que si nos redondeamos esta magnitud de 9.1 a 9 metros, entonces el espaciamiento máximo son 9 metros, ¿ok? Por 9 metros, y la distancia máxima a las paredes debería ser 4.5 metros. O que todos los puntos en el techo deben tener un detector a no más de 0,7 veces el valor de S, que es 9,1 metros. ¿De acuerdo? Que implica un círculo de cobertura de aproximadamente 6.37 metros de radio, que es lo que se muestra aquí a mano derecha en esta figura. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista prescriptivo, nosotros podemos ubicar los detectores de humo puntuales, ¿ok? Bien sea en matrices de 9 por 1 por 9 por 1 metros o menor distancia, depende de cómo los ubiquemos dentro del espacio, o podemos ubicarlos de tal manera que el radio de cobertura de 0,7 veces ese valor de espaciamiento contenga la arquitectura, el espacio o el área que nosotros consideramos que está siendo protegido por un detector puntual. Esos son, digamos, los dos conceptos de espaciamiento prescriptivo para detectores de humo desde el punto de vista de techos lisos. ¿Ok? Estas distancias tienen una tolerancia y eso es también una cuestión que se discute mucho. A veces hay quienes quieren ser más papitas que el papa, que no conocen realmente cómo funciona un detector de humo, ni cómo es la dinámica de funcionamiento de un detector de humo, y entonces se ponen a medir en el AutoCAD que si el detector tiene más de 9,1 metros de espaciamiento, pues está mal. Sin embargo, la misma norma me da a mí una tolerancia hasta del 5%, por lo tanto, ese espaciamiento máximo puede llegar a ser hasta 9,1 más o menos el 5%. ¿Ok? ¿De acuerdo? Es decir, que ese espaciamiento pudiese llegar a ser hasta 9.56 metros. ¿De acuerdo? O incluso más si se justifica. Por ejemplo, si usted tiene un área de hasta 85 metros cuadrados, por ejemplo, independientemente del tipo de techo, y un solo detector puede cubrir esa área sin necesidad de cumplir con el espaciamiento máximo. ¿De acuerdo? Entonces, esta tolerancia es porque en la realidad, en el fenómeno de la operación del detector, 10 centímetros más, 10 centímetros menos no van a hacer la diferencia. Aparte que, y esto es muy importante, no hay suficientes ensayos de detectores de humos puntuales como para decir
que el detector va a dejar de funcionar o va a perder confiabilidad del sistema porque llegue a tener 960 metros. Pero de todas maneras, como sabemos que trabajamos en un mundo legalista en Latinoamérica, entonces ese espaciamiento es de 9.1 metros. ¿Ok? Tanto el espaciamiento como el área de cobertura se basa en experiencia de la industria. Es decir, son valores que se fueron asumiendo y que se fueron usando y que ahí quedaron. No hay ninguna justificación científica para ese espaciamiento. ¿Ok? Y no se han hecho tampoco ensayos exhaustivos al respecto. ¿De acuerdo? Salvo para almacenaje, que hay un documento bien interesante de la NFPA Foundation que habla sobre la efectividad de la detección en warehouses, en bodegas, en galpones, como sea que se llame en sus países. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de que todos los puntos en el techo deben tener un detector a no más de 0,7 veces el valor de S, no 9,1 metros, nos referimos es que también podemos ubicar los detectores en función de ese radio de cobertura. ¿De acuerdo? Y eso quiere decir que todas las posibles figuras geométricas, que puedan quedar inscritas en ese círculo, quedan teóricamente cubiertas por la cobertura del rociador, del detector, perdón, disculpe, lo que pasa es que, bueno, yo trabajo más con rociadores que con detectores. Entonces, queda cubierta por ese radio de cobertura. Entonces, eso quiere decir que cualquier arquitectura y todos los posibles polígonos rectangulares o no que quepan inscritos dentro de ese círculo de 6,37 metros queda teóricamente cubierto por ese detector. Entonces, esto también permite que en pasillos estrechos, donde el ancho quepa dentro del círculo, la distancia máxima entre detectores puede ser superior a los 9.1 metros, porque queda ese pasillo dentro del círculo de cobertura del detector. Aparte de que, desde el punto de vista de la forma como los ceiling jets o las masas de aire caliente que llevan el humo al techo se mueven, entonces los pasillos estrechos son mucho más eficientes para llevar el humo al techo. Entonces, no solamente por el tema geométrico del círculo de cobertura, sino que también mientras más angosto es el pasillo o la habitación, es más largo el espaciamiento y se permite que sea más largo el espaciamiento porque la eficiencia de la detección aumenta en función tanto de la teoría del gráfico como la velocidad del aire y la compactación del humo en la parte de arriba del techo. ¿Ok? Entonces, en los pasillos estrechos yo puedo extender esa distancia de cobertura hasta unos 12 metros, 12,69. A mí no me gusta memorizar valores, yo solo consulto cuando tengo que consultar. ¿Eso qué quiere decir? Que en un pasillo estrecho no tengo que colocar los detectores a 9 obligatoriamente, los puedo extender hasta 12, 12,60, porque el humo va a tender a compactarse en el pasillo estrecho y lo estrecho del pasillo va a favorecer el aumento de la velocidad en los ceiling jets que llevan el humo al techo. ¿De acuerdo? Entonces, para ver cómo se aplican estas reglas, vamos a hacer un ejemplo rápido. ¿Ok? Entonces, en los techos simples, lisos, o aquellos que se consideren como tales, ya vamos a ver cuáles son, el espaciamiento es conforme a lo explicado, ¿ok? O al máximo espaciamiento S o al círculo de cobertura. Sin embargo, en las arquitecturas regulares, rectangulares, cuadradas, no tiene sentido, ya lo vamos a ver, usar el círculo de cobertura. Es preferible hacer el espaciamiento en función del espaciamiento prescriptivo. Entonces vamos a ver este ejemplo, donde tenemos un área con un techo raso o techo falso, que se considera liso o es liso. Imagínense que es un techo de estos con drywall, que tiene estas distancias, 32,84 de largo por 16,83 de ancho, con una altura de 3 metros. ¿Ok? Entonces, el espaciamiento es muy simple, y de hecho hay dos maneras de hacerlo. ¿Ok? El primero, déjenme salir un momentico de la presentación, déjenme buscar mi calculadora. Ahí está mi calculadora. ¿Ok? Aquí está mi calculadora. Entonces, la distribución de los detectores a lo largo y a lo ancho no es como los rociadores, que tenemos una limitación de área. No, aquí nosotros espaciamos
igualitariamente en un sentido y en el otro y no hay ningún problema. Aquí obviamente estamos suponiendo que los detectores están en un techo falso idílico, donde no hay luces, no hay nada, sino que pues es simplemente un ejercicio académico. ¿Ok? Entonces, hay dos métodos de hacerlo, que son, a la final son métodos muy tontos, pero igual hay personas, me llamaba la atención, yo hice cursos de esto en Estados Unidos hace muchos años en la FAA, y había gente que pagaban por aprender esto, y yo no lo entendía, y después me di cuenta pues que tampoco todo el mundo tiene que saber las cosas de la misma manera. Son de las cosas que uno aprende con la madurez, que todos tenemos ciertos grados de competencia y por ello tenemos siempre que ayudar a los que menos saben para que aprendan y tengan el mismo nivel y que todos tengamos un gran nivel. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente espaciar los detectores de tal manera de que la distancia entre ellos no supere la distancia máxima, que en este caso es 9.1 metros, y que la distancia de cualquier detector a la pared no sea superior a la mitad de ese espaciamiento máximo, que en este caso es 9,1 entre 2, como 4.50 y pégale. ¿Ok? Entonces, hay dos formas de hacerlo. O, por ejemplo, yo las enseño de esa manera, de repente pueden haber otra forma de hacerlo, que es mediante un método matemático. Entonces yo hablo del método matemático 1 y el método matemático 2. En el método matemático 1, que es el más sencillo, nosotros simplemente vamos a espaciar los detectores a cualquier distancia tal que se cumpla que sea inferior esa distancia al prescriptivo. ¿De acuerdo? Entonces, para determinar la cantidad de detectores a lo largo, entonces nosotros lo que hacemos es dividir, voy a poner la calculadora más grande, no, vamos a quitar esto, vamos a poner esto en 150, que parezca una calculadora de tienda. Entonces, dividimos la distancia de la longitud, en este caso 32.84 metros, lo dividimos entre ¿cuánto? Entre el valor de S, ¿ok? Entonces, 32,84 entre 9.1 me dice que hay 3,60 pedazos. No puedo manejar una fracción del distanciamiento, ¿de acuerdo? Entonces redondeamos esta cantidad 360 al próximo entero, que en este caso sería 4, ¿sí? Y dividimos esta distancia 32,84 entre ese 4. 32,84 entre 4 me da 8,21. Eso me quiere decir que 8,21 me dice que yo debo espaciar los detectores entre sí en esta dimensión a 8,21 metros. Y como la mitad de 8,21, que es el S' o el S con el cual voy a distribuir, es 4,11, entonces el primer detector me queda 4,11 y todos los detectores me quedan 8,21. Si hago lo mismo del otro lado, obtengo que se espacían a 8,41. Y la mitad de ese 8,41 es 4,20. Entonces me quedaría un array de 1, 2, 3, 4 por 2, 8 detectores espaciados 8,21. Este método es un método directo. ¿Qué pasa con este método? Pues que en este método estos 8,21 pueden ser un número raro. Entonces está una variación de ese método, que es el método matemático 2. Estos nombres de método matemático 1, método matemático 2 son inventos míos, así que no lo busquen en ninguna parte. Entonces, en este método matemático 2 yo fuerzo a que la distancia entre los detectores sea la distancia listada, en este caso 9,10 metros. Puede ser 9 metros también, eso lo deciden ustedes, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, lo que hacemos, igualito, dividimos la distancia 32,84 entre 9,1 y obtenemos 3, bueno, aquí me dio, ¿qué? Aquí me dio otro valor que no era 32,84 entre 9,1, me da 361, ¿ok? Entonces, ahora lo que hago es tomar el entero que está acá, tomo el entero que está acá, y lo multiplico por el espaciamiento, de esta manera. Entonces me da 3 por 9.1, 3 por 9.1, 27.3. Y esto se lo resto, ¿a qué? Se lo resto a 32,84. Y me quedan 5,54, que va a ser la suma de las dos longitudes hacia las paredes. Eso quiere decir que yo debo dividir entre 2 y obtengo 2,77, que es el valor que aparece aquí,
A 277 coloco mi primer detector y luego los otros detectores quedan a 910. Y aquí igualito me queda una matriz de 8 detectores. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora los detectores están a 9.10 o a 9 metros, el valor que ustedes quieran. Cuando lo hacen por el método matemático 1, normalmente las distancias de las paredes son mayores que en el método matemático 2. Eso es solamente lo que pasa. Pero teóricamente optimizo, de alguna manera para decirlo, el espaciamiento. ¿Ok? Ahora bien, cuando la arquitectura no es regular, como este caso que está acá, ¿cierto? Entonces, como este caso que está acá, hacer el espaciamiento en función del ese listado es más complejo. Entonces, aquí se recomienda hacer la ubicación por los círculos de cobertura. Y después de que se ajustan los círculos de cobertura, entonces se ajustan los detectores. De igual manera, si usted, por ejemplo, acá, después que hace su distribución, le llegan los planos de electricidad y le empiezan a aparecer luminarias y tienen que moverlo, entonces usted, si tiene dudas, en función de las distancias, usted simplemente puede reajustar haciendo uso de los círculos de cobertura. Igualmente cuando tiene rejillas de aire acondicionado, que las salidas de los aire acondicionados, los detectores tienen que estar a mínimo 3 pies de distancia, y esas correcciones se pueden hacer combinando el espaciamiento con los círculos de cobertura. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué sucede? Esos son los techos lisos, pero hay techos que aunque no son lisos, se consideran como tales. Y eso tiene que ver con una cuestión bien interesante, que es la forma como se genera lo que se llama el smoke layer o el colchón de humo en la parte superior del techo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando hay techos con vigas o viguetas? Tenemos que hacer una evaluación, y esto es muy importante porque es un error muy común y una omisión que cometen muchas personas, sobre todo los novicios y los vivos. No sé si en sus países vivos significa lo mismo. Los pícaros. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos techos o vigas, tenemos que evaluar la altura de la viga y la altura de techo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos una... ¿Qué le pasó a esto? Listo. Cuando tenemos un techo con vigas, así como este que está acá, nosotros tenemos que evaluar la profundidad de la viga o el alto de la viga, ¿ok? Respecto a la altura. Porque, ¿qué sucede? Si yo tengo varias vigas, el humo va a tender a, dicho de una manera un poco vulgar, el humo va a encontrarse con la viga y no va a pasar, sino que va a tender a rellenar el espacio que va a formarse entre las vigas. Entonces, si la cantidad de humo, si el layer de humo es superior a la altura de la viga, entonces, no, mejor. Si el layer de humo es de un grosor mayor o igual a la altura de la viga, entonces esa viga se desprecia. ¿De acuerdo? Y este colchón de humo o este smoke layer es aproximadamente de un ancho o de un grosor del 10% de la altura. Eso se ha obtenido mediante análisis matemático, simulaciones y algunos ensayos que se han hecho. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa la altura, este colchón o este smoke layer va a ser de aproximadamente 10% del valor de esta altura. Entonces, si la altura es de 6 metros, entonces este colchón va a tener aproximadamente un grosor de 60 centímetros. 0,10 por 6 es 0,6 metros, 60 centímetros. Eso quiere decir que una viga de 60 centímetros se comporta igual en un techo de 6 metros que una viga de 30 centímetros en un techo de 3 metros, porque es el 10% de la altura. Entonces, en eso se basa esta primera evaluación. Si la relación que existe entre la altura de la viga y la altura del techo es menor al 0,1, es decir, que esta viga tiene un alto de no más del 10% de la altura medido de piso a fondo de placa, entonces consideramos el techo un techo liso. ¿Ok? Y hacemos igualito el mismo proceso que se hizo anteriormente acá en el techo liso fantástico que hicimos acá. Y estos detectores nosotros los podemos colocar o en el fondo de la viga, en el fondo del techo, en el fondo de la placa, o los podemos colocar
indistintamente en el fondo de la viga. ¿Por qué? Porque como esa altura de esa viga es menor al 10% de la altura, entonces vamos a dar por sentado que va a estar cubierto el detector por ese smoke layer que se va a formar ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya, discúlpenme un minuto. 30 segundos. Ok, entonces en este caso, por ejemplo, en este caso, si la altura son 3 metros y la altura de la viga X son 29 centímetros, entonces la relación entre X y H es de 0,09. Eso quiere decir que la altura de la viga actúa igual para vigas o viguetas, es de menos del 10% de la altura, entonces se considera un techo liso. ¿Ok? ¿De acuerdo? Si la altura fuera de 6 metros, fíjense que no tiene que ver con la altura de la viga, sino con la relación de la altura de la viga respecto a la altura del techo. Si la altura son 3 metros y la viga mide 29 centímetros, entonces es un techo liso. Si la altura es 6 metros y la altura de techo es 6 metros y la profundidad de la viga son 50 centímetros, igual se considera un techo liso. ¿Ok? Porque esto es menor al 10% de la altura medida. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Cuando esa altura o esta relación, perdón, es superior al 10%, si esta relación es superior al 10%, quiere decir que el colchón de humo, el smoke layer o la capa de humo que se está formando va a ser menos gruesa que la altura de la viga. Entonces, ahí vamos a tener el problema de que el humo va a tender a retrasar el proceso de llenar, de retrasar, por favor, de retrasar el paso del humo en el techo. ¿Ok? Entonces, ahí la cuestión es diferente. Ahí tenemos que entonces, si tenemos el caso de que estas vigas son de un alto mayor al 10% de la altura, entonces debemos evaluar la distancia entre las vigas. Si la distancia entre las vigas, ¿ok?, es menor al 40% de la altura, ¿ok?, entonces mantenemos el espaciamiento ese en el sentido paralelo a las vigas, es decir, espaciamos entre las vigas en forma como si fuera un techo liso, y en el sentido perpendicular a las vigas, que es donde se genera el problema del paso del humo entre las vigas, acá reducimos a la mitad el espaciamiento. Es decir, que en este sentido ya no va a ser 9,1 metros de espaciamiento, sino 4,50 y algo. Se reduce a la mitad. ¿Ok? ¿Por qué se reduce a la mitad? Se reduce a la mitad porque obviamente va a haber un retraso en el proceso de transporte del humo a través del techo por la presencia de las vigas. Entonces, disminuyo eso. Y en el sentido que en este caso sería perpendicular a mi pantalla, en el espacio entre las dos vigas, ahí el humo se va a conseguir un canal para la circulación y no va a conseguir obstrucciones a su paso. ¿Ok? Y en este caso, si L es menor al 40% de la altura, yo reduzco el espaciamiento en el sentido perpendicular a las vigas y puedo colocar los detectores tanto en el fondo de la viga como en el fondo del techo. Si L entre H es mayor a 0,4, es decir, la distancia entre las vigas es superior al 40% de la altura, debo colocar los detectores indefectiblemente espaciados dentro de los espacios que generan las bahías, que también son llamados bay channel. ¿Okay? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que si estas cosas se omiten, y se omiten mucho en los centros comerciales modernos, que hay casetones, puede suceder que alguien espacie, no sé cómo se dice en español, detectores sin tomar en cuenta las posibles vigas y viguetas, y en una estructura reticulada como esta, dependiendo de la altura de las vigas que hemos hablado y la relación que existe entre la altura de las vigas y la altura de techo y la distancia entre las vigas, es probable que un arreglo reticulado requiera detectores en cada uno de estos casetones. ¿Ok? Es probable.
a veces se pueden hacer otros ensayos y se pueden hacer otras cosas, pero es probable que se requieran detectores en cada uno de estos. Y en la mayoría de los casos uno va a los centros comerciales en estos techos así y tiene un detector por aquí, otro por Perú, otro por Colombia, otro por Ecuador y ya. ¿Ok? Entonces, en el caso de que las vigas y viguetas con su profundidad correspondiente se cruzan, se deben combinar las reglas anteriores. ¿Ok? En algunos casos se pudiese requerir hacer algún tipo de simulación o cosa por el estilo. Ahora, esto se complica, no lo vamos a ver acá, es solamente para que sepan, cuando tenemos techos inclinados y las viguetas. Porque en este caso, en un techo inclinado, siempre el humo va a tender a ascender a la parte superior del techo. Pero si tengo viguetas que son paralelas a la pendiente, como este caso, esta es la pendiente, ¿sí? Esta es la pendiente, esta es la pendiente, y aquí tenemos las viguetas paralelas a la pendiente, entonces el humo va a tender a ascender más rápido dentro del espacio que forman las viguetas por el hecho de que van a generarse unos canales entre las viguetas. Pero si las viguetas son perpendiculares a la pendiente, entonces estas viguetas van a generar una obstrucción al paso del humo y por ende un retardo a la llegada del humo en la parte de arriba. ¿De acuerdo? Entonces, esto hay que evaluarlo. E igualmente, cuando tenemos techos inclinados, indefectiblemente siempre hay que colocar detectores en la parte de la cumbrera, independientemente después que se hagan los distribuciones en la proyección del resto de las pendientes, siempre hay que colocar detectores puntuales en la cumbrera. Un error que cometen mucha gente cuando diseñan en bodegas con beam detector es que colocan detectores aquí y aquí y en la cumbrera no ponen. ¿Ok? Entonces dicen, no, que esto mide 36 metros, entonces pongo uno aquí que cubre 18 metros, coloco otro aquí de 18 metros y queda cubierto. Y aquí arriba, ¿qué? El humo en un techo de este tipo siempre va a buscar acá la parte de la cumbrera. Entonces, acá debemos tener o de una hilera de detectores o un detector BIM y adicionalmente los que se requieran para poder completar la cobertura hacia los lados. ¿Ok? Otro dispositivo que normalmente, yo creo que es el único que más o menos la gente espacía bien, es el de las estaciones manuales. Las estaciones manuales, por requerimiento de la ADA, que es la American with Disability Act, o algo así como el decreto de americanos con incapacidades, establece que se deben instalar entre 1,07 metros y 1,22 metros respecto al piso, la parte operativa o la palanca, para permitir que personas, inclusive en una silla de ruedas, puedan utilizarla. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para fácil recordación, usted puede utilizar como medida estándar. Recuerden que estos son, ¿cómo se llama eso? Conversiones de pies a metros. 1,20 metros del suelo. ¿Ok? Esta distancia está basada en una necesidad de cumplimiento del decreto, que ya es ley, de las personas con discapacidad. ¿Ok? Entonces, este mismo requerimiento obliga a que tenga una fuerza máxima para ser activada, que aproximadamente son 5 libras. De tal manera que ni se active sola con una vibración o un golpe, pero tampoco que requiera de mucha fuerza para su activación. ¿De acuerdo? La ubicación es muy simple. Se deben colocar las estaciones manuales a no más de 1,5 metros de la puerta de la salida de emergencia, y después que yo haya ubicado todas las estaciones manuales en la salida de emergencia, ¿ok? Después que yo haya ubicado todas las estaciones manuales en la salida de emergencia, debo verificar que existe una estación manual a no más de 61 metros de cualquier punto en el recorrido de la vía de escape. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo acá este conjunto de oficinas, no debo colocar una estación manual en cada puerta, como muchos piensan, sino que esto forma parte de la vía de escape. La vía de escape se mide desde el punto más lejano, entonces acá yo debo chequear que a no más de 61 metros
voy a conseguir siempre una estación manual. ¿Ok? Fíjense ustedes que las estaciones manuales a veces colocan o muchas o muy pocas. ¿De acuerdo? Entonces, esto yo creo que es la más fácil. Y están los elementos de notificación. Entonces, en los elementos de notificación es importante aclarar algunos puntos. ¿Cómo estamos de tiempo, Luis? ¿Estamos mal o estamos bien? Vamos bien todavía. De acuerdo. Todavía te queda algo. Ok. Listo. Entonces, los elementos de notificación. Fíjense ustedes que la visión americana de la notificación de alarma es que la notificación es un derecho civil, es civil rights. ¿Ok? Es decir, todos los ciudadanos tienen derecho a ser advertidos de una emergencia para salvar su vida y que todos los establecimientos de acceso público deben ser seguros para las personas. Y deben poseer los medios para que no exista una segregación debido a mi incapacidad. Por ende, debo tener rampas de acceso, debo tener ascensores con teclado braille, etcétera, etcétera. Y si yo tengo una incapacidad auditiva, debo estar en capacidad de ser notificado de una emergencia. Entonces, si una persona tiene una incapacidad auditiva, podría negársele el derecho a acceder a lugares públicos en la ausencia de un mecanismo de notificación adecuado. Fíjense ustedes la connotación que tiene esto. ¿Ok? Pero esto aplica para otras discapacidades. Y también en algún momento nosotros pudiésemos estar en una situación que nos impida oír una sirena. Por ende, entonces la notificación tiene que estar basada en la capacidad perenne o circunstancial de las personas de poder percibirla. Interesante, ¿no? Ok. Entonces, cuando hablamos de los elementos de notificación, antes de desarrollar este tema, es importante aclarar, porque es muy importante aclararlo, y eso lo desarrollamos nosotros en nuestro curso en bastante detalle. ¿Cuál es la diferencia entre la notificación en modo privado y la notificación en modo público para efectos de la notificación de la alarma? Que esto suele generar ciertos grados de confusión y que genera también ciertos grados de conflicto con las autoridades, bomberos y otros ingenieros que no tienen clara la película. ¿Ok? Muy bien. Entonces, recordemos que el objetivo del sistema de detección no es solo generar una alarma de notificación, sino también avisar a terceros que puedan tomar acciones al respecto. Entonces, es una falsa creencia de que necesariamente debemos prender alarmas y sirenas y luces en todas partes cuando se genera un incendio. ¿Ok? En algunos casos, con tan solo notificar al cuerpo de bomberos, algo que es prácticamente imposible en nuestros países, que eso no se usa, ¿ok? O de repente, si estás en una industria o un hospital, no hace falta notificar a todos los ocupantes, salvo que un código te exija que se debe notificar a todos los ocupantes a través de toda la ocupación. Es decir, hay ciertas situaciones donde yo no necesito notificar a todo el mundo. Eso es una falsa creencia, ¿ok? Eso es una falsa creencia que obviamente revela falta de conocimiento de los códigos, ¿ok? Entonces, tenemos dos formas de hacer la notificación de la alarma, ¿ok? Una en modo privado, ¿ok? Y en modo privado, como su nombre lo indica, así como esas definiciones de colegio de private mode, como su nombre lo indica, nos referimos a que en la aplicación en modo privado es aquella en que la señal de alarma es conocida y usada en un lugar donde existe personal que puede tomar una acción derivado de eso. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si usted tiene una fábrica, usted puede hacer una notificación en modo privado alarmando o generando una alarma, sea sonora o visual o sonora, en la caseta del vigilante o en el despacho del agente de seguridad o en el security room. Pero fíjense ustedes que hay un caso donde la notificación en modo privado es necesaria y mucha gente, cuando uno se lo dice, piensa que uno es un hereje. Y un caso de eso son los hospitales, clínicas, sanatorios. ¿Ok? En esos casos, la presencia de una alarma no puede ser notificada con sirenas y estroboscópicas así por todos los pasillos, porque es un absurdo. Puedes matar a una gente que está en un cuarto, ¿de acuerdo? Entonces, en esos casos, en una alarma se notifica, por ejemplo, en el puesto de enfermeras. Y ahí la enfermera se da cuenta que hay una alarma en la habitación 403 y entonces toma una acción basada en el plan de emergencias.
o llama por teléfono a seguridad, o llama por radio, o algo por el estilo. En un hospital es absurdo generar una alarma inmediatamente que se genera una situación de incendio. Entonces ahí se hace una notificación en modo privado, en una fábrica, en una oficina, etc. ¿Ok? Y en la notificación en modo privado, la señal de alarma no requiere cumplir con los requerimientos de la ADA y por ende es suficiente que los dispositivos cumplan UL 1638, UL 464. Y esto también es un error. A veces se seleccionan dispositivos de notificación audible o visuales que son para modo privado y se utilizan en modo público. ¿Ok? Cuando hay que verificar el listamiento si es para modo público o modo privado. En modo público, por el contrario, se presume que la señal de alarma no es conocida por las personas que están en la ocupación. ¿Ok? ¿De acuerdo? Uno, y por ende no saben cómo responder a esta. ¿De acuerdo? Casos donde esta situación se presenta pueden ser lugares de reunión, centros comerciales, áreas de acceso público de oficinas u hospitales, terminales de pasajeros, etc. Esto no quiere decir que si usted está en un centro comercial, todas las áreas tienen que tener notificaciones en modo público, sino aquellas donde hay personas a las cuales se les debe notificar de esa manera. Porque, por ejemplo, si usted va a un centro comercial, es muy común, hay unos pasillos que llevan a ciertas áreas que son de acceso restringido, donde no se pueden pasar las personas. En esas áreas no tiene sentido hacer una notificación en modo público, porque ahí solamente hay personas que tienen acceso restringido. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando tenemos ya claro el modo público y el modo privado, entonces, antes de continuar, tenemos que la notificación audible tiene una condición de SPL o Sound Pressure Level o nivel de presión sonora en función de que si es modo público o privado, y solo en modo público es obligatorio el uso de las luces estroboscópicas. En modo privado solamente se usan las luces estroboscópicas cuando el nivel de ruido supera un cierto valor, 110 dB si no me recuerdo, o cuando se usa como una estrategia como tal de notificación porque los niveles de ruido son muy altos o existen presencia de personas con discapacidad auditiva. Fuera de ese contexto, las luces estroboscópicas en espacios, en notificación en modo privado, no son requeridas. Y cuando se requieren, se diseñan como si fuese en modo público, que es donde existe el requerimiento de cumplimiento de un mínimo valor de candelas en un área. Cuando instalamos sirenas, nosotros estas sirenas las instalamos a una altura mínima del piso, que es 229, o una altura mínima del techo. ¿Ok? Porque ellas están diseñadas y ensayadas para una altura ergonómica típica de personas que miden entre unos 60 y unos 80. Entonces, las sirenas de pared deben instalarse a no menos de 229. Ojo con esto, porque esto también confunde. Las sirenas, como tal, no deben instalarse a menos de 229 del piso y a no menos de 15 centímetros del techo. ¿Ok? La altura debe ser medida respecto a la parte de arriba, de la sirena. Y el espaciamiento se basa en las propiedades de atenuación del Sound Pressure Level, el SPL, o el nivel de presión sonora. Luego, en modo público, esas sirenas deben sonar al menos 15 dB por encima del ruido ambiental o 5 dB por encima del máximo nivel de ruido con duración mayor a 60 segundos, medido a 1.5 metros del suelo del área en un periodo de 24 horas. Y en modo privado, debe sonar al menos 10 dB por encima, con toda esta charla que le acabo de contar. Fíjense ustedes que en modo público, el SPL de la sirena debe ser mayor que en modo privado. ¿Por qué en modo privado es menor? Porque las personas A, están eventualmente cerca de la sirena, o B, saben cómo reaccionar a las sirenas. ¿Ok? Modo público, sirenas en áreas ocupadas. Modo privado va a depender. ¿Ok? Va a depender de cómo sea la estrategia de detección. ¿Ok? Entonces, alguien está rayando, Fiorella Ramírez me está rayando la pantalla. Vamos a decirle a Fiorella que deje de rayarme la pantalla.
Entonces, en los elementos de notificación audible, permiso, se basan en lo que se llama un patrón de sound pressure level o nivel de presión de sonido. Y me indican a través de un diagrama de directividad cuál es el valor de SPL a varios ángulos respecto a la pared. Esto se llama diagrama de directividad. Y este diagrama de directividad del SPL o el sound pressure level medido en dBAs se obtiene a 3 metros o 10 pies de la sirena, en el caso de la sirena de pared. ¿Ok? Dependiendo del de la norma de alistamiento, si es UL, se hace en una cámara con reverberación, y si es ULC, se hace en una cámara sin reverberación o una cámara anaerónica. Supuestamente los expertos dicen que no tiene sentido el patrón obtenido con reverberancia porque es muy difícil de obtener una extrapolación del funcionamiento de una sirena en función de una condición reverberante en espacios comunes. ¿Ok? Pero bueno. Entonces, el espaciamiento de las sirenas o las campanas se basa en la que se llama la regla de los 6 dB. La regla de los 6 dB dice que cada vez que yo duplico la distancia de la fuente al oyente, de la fuente de sonido al oyente, yo pierdo 6 dB de SPL. ¿Ok? Entonces, basado en esto, una sirena que viene rateada a 88 dB a 3 metros, va a tener esos 88 dB a 3 metros y cada vez que yo duplico la distancia a la sirena, pierdo 6 dB. Eso quiere decir que para este caso, a esta distancia, a 12 metros, tengo 76 dB. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y entonces, en función de esto y de los valores de ruido ambiental, y si estoy en modo público o modo privado, yo ajusto la distancia de la sirena. Por decir algo, perdón. Por decir algo, si yo debo tener un sonido de 76 dB, porque mi ruido ambiental es de 66 dB en modo privado, entonces esa sirena a lo sumo puede estar a 10 metros los oyentes. Perdón, a 12 metros los oyentes, en función de este. ¿Ok? Esto es una estimación, lo que llaman los gringos una thumb rules o una regla empírica, por cuanto hay métodos más elaborados que pueden incluir análisis acústico, reverberación, del T60, de los cuartos, etc. Toda esa parte de acústica la explicamos nosotros en el curso avanzado. ¿Ok? Entonces, en un ejemplo donde se requiere en modo privado para un ruido ambiental de 55 dB colocar sirenas, entonces debo estar 10 decibeles por encima, eso implica que debo tener 65 decibeles en todos los puntos. ¿Ok? Entonces, si esto es verdad, yo puedo hacer una tabla o buscarme una aplicación para saber cuáles son los valores de dB a diferentes distancias. Entonces, fíjense usted que a una distancia de 3 metros tengo el valor listado de 88 dB, a 6 metros 82, a 12 76, a 24 70 dB. Como estoy buscando que en todos los puntos existan 65 dB, eso quiere decir que esta sirena, para cumplir y satisfacer este valor de ruido ambiental, pudiese estar a 24 metros de las personas, a 24 metros. Y si la persona está ubicada equidistantemente de las sirenas, entonces esas dos sirenas estarían a 48 metros entre ellas. Es una forma estimativa, ¿de acuerdo? Estos análisis se pueden hacer o bien con tablas, con ecuaciones que no se muestran acá para no enrarecer la cuestión básica, o se hacen estos patrones de atenuación con los cuales se ubican las sirenas en los planos cuando estoy trabajando con AutoCAD. ¿Ok? Igualmente, fíjense ustedes que tenemos entonces cómo se distancian las estaciones manuales, cómo se distancian las sirenas y cómo se distancian o se espacian las luces estroboscópicas. Entonces, las luces estroboscópicas, primero y principal, como dice un amigo mío, antes que todo, muy buenas noches. Las luces de pared, no vamos a hablar de las luces de techo, las luces de pared deben instalarse a no menos de 203 y a no más de 244. A no más de 244. Fíjense ustedes que la sirena a no menos de y esta a no más de 244 del piso. ¿Ok? Y esa distancia se mide desde el eje de la luz. ¿Ok? Desde el eje de la luz. Mientras que la otra distancia se mide en el borde superior de la sirena.
¿Ok? La altura debe ser medida respecto a la media del lente para fines prácticos. El área de cobertura de la luz depende de la altura de ubicación y que tiene que estar, ¿ok?, a la altura máxima, porque una de las cosas que hacemos nosotros cuando le espaciamos es aprovecharnos de las paredes y el techo para que el ocupante perciba el efecto de la luz. No tiene que verla directamente, debe solamente percibir el efecto de la luz. ¿Ok? Entonces, el área de cobertura de la luz depende de su altura, por lo tanto, no se recomienda que sea menor al mínimo o mayor al máximo, porque teóricamente entre 2,03 y 2,44, ergonómicamente las personas tenemos más facilidad de percibir sus efectos. ¿Ok? Entonces, cuando no se pueda lograr la altura o por otras razones, se pueden usar luces de techo o se hacen correcciones en los áreas de cobertura de las luces. ¿Ok? Entonces, la ubicación prescriptiva de las luces se basa en dos conceptos que se deben respetar, si así se diseña. Uno, la altura mínima y máxima medida de piso a la lente o del techo de la lente, del techo a la lente de la luz. ¿Ok? El área máxima de cobertura en función de las candelas efectivas de la luz. Y esto también se basa en dos preceptos. Se busca que la notificación de la luz sea auxiliada por las paredes y el techo, y en la altura promedio de las personas y el ángulo máximo de inclinación de la cabeza durante la respuesta al flasheo inicial de la luz, entonces nos permite a nosotros percibirla de alguna manera. Es decir, en una primera instancia pudiésemos no percibir directamente, visualizar directamente la luz, pero por el hecho de que la luz se auxilia con las paredes y el techo, entonces podemos estar en cualquier dirección y percibir el efecto de la luz y orientarnos hacia la fuente de la luz. Esa orientación de la luz tiene que ver con un ángulo máximo de desplazamiento hacia arriba o hacia abajo que hacemos nosotros en forma natural, que está aproximadamente alrededor de los 5 o 10 grados. ¿Y esto por qué? Porque las luces tienen unos patrones de dispersión polar que aquí se muestran. Quizá ustedes no entiendan qué es esto, no es tampoco fácil de explicar así en 30 segundos, pero que tiene que ver con el porcentaje de las candelas nominales de la luz a diferentes valores de ángulos respecto al eje, o lo que se llama el axis de la luz estroboscópica. ¿Okay? Entonces, ese espaciamiento prescriptivo que se hacen de las luces se basa en unos cuadrados máximos de lado en función de las candelas efectivas. Entonces, si tenemos una sala de hasta 6 por 6 metros para una luz de pared, entonces yo puedo manejar eso con una luz de 15 candelas. Pero si tengo un cuarto de 1375 por 1375, como este caso que está acá, 1375 por 1375, este que está acá, ¿ok? Entonces, yo debería colocar una luz de 75 candelas para poder cubrir ese cuarto. Similares con los ajustes del caso, áreas aplican para las luces de techo con unas alturas máximas predeterminadas. ¿De acuerdo? Y esto nos da unas coberturas máximas en función de las candelas efectivas, con las cuales nosotros cubrimos los cuartos, ¿de acuerdo? Cubrimos los cuartos en la forma como la NFPA 71 nos recomienda. ¿Ok? Y quedaría algo como esto. Si tenemos un cuarto con estas dimensiones, en este caso 30.5 por 24.4, entonces nosotros podemos ubicar tantas luces con las candelas efectivas aplicables que me permitan la cobertura del cuarto. ¿Ok? Siempre y cuando el cuadrado de cobertura de la luz para los valores de candela efectiva sea mayor a las dimensiones del cuarto y que esté ubicada en la center line de la pared donde estoy ubicando la luz. ¿Ok? El requerimiento de cobertura se puede lograr con una o con varias luces. Normalmente tiene que ser un número par de luces. ¿Ok? Dividiendo el área en pequeños cuadrados. Pero también se puede hacer un análisis por desempeño. ¿Esto qué quiere decir?
La norma me permite utilizar una forma de cálculo de tal manera de que si no quiero utilizar las luces en función de sus cuadrados de cobertura o estoy buscando optimizar el uso de las luces o cualquier otra cosa que usted lo justifique, puede diseñar un sistema basado en garantizar una iluminación de 0,0375 lumen por pie cuadrado o es su equivalente en lumen por metro cuadrado, que es 0,4036. Y para ello se debe utilizar necesariamente el patrón de dispersión polar de la luz, tanto en el plano vertical como el plano horizontal, y calcular los niveles de iluminación en cada uno de los ángulos de la luz en los cuales yo conozco los valores de los porcentajes del valor nominal de candelas efectivas de la luz para cada uno de estos ángulos. Y en función de esta distancia que existe entre la luz y el punto de análisis, yo determino si el valor de iluminación es igual o superior a 0,4036 lumen por metros cuadrados. En estos análisis son muy útiles cuando se trabaja con, por ejemplo, notificación visual donde existen racks o en las grandes superficies, así como Home Center, Home Depot, Macro, etc. O en los, si se requiere, por la razón que sea, hacer notificación en bodegas donde hay rack muy altos. Entonces, en estos casos, trabajamos con la señalización indirecta, que es la que rebota sobre los racks o estas obstrucciones, y con la señalización directa, que es la que percibimos nosotros mediante observación y restricciones o límites ergonómicos. ¿Ok? Fíjense ustedes que en el curso avanzado hacemos una explicación muy detallada de este tema. Aquí tenemos un ejemplo de un trabajo excelentemente hecho por el ingeniero Chumpitaz de Perú. No sé si estará Chumpitaz por ahí. Donde se hace un análisis de una bodega de una gran superficie, un macro, que es este que está acá, donde se le solicitó a los estudiantes hacer un análisis para garantizar la optimización de la notificación en una altura, creo que de 9 metros, no me acuerdo de eso ahorita, 9 o 8 metros, no me acuerdo. Y en este caso hay que hacer un análisis prescriptivo de tal manera de evaluar no solamente la cobertura debido a lo que está prescriptivamente establecido, sino que hay que hacer un análisis, no sé si se alcanza a ver acá, ¿ok? En función de los valores de candelas efectivas para cada uno de los ángulos del diagrama polar o del diagrama de dispersión, y observen ustedes que para cada de estos valores, en estos puntos donde los rayos chocan con las rack, ¿ok? Hay una notificación visual indirecta, y en los casos donde la persona pudiese, por inclinación de la cabeza, ver la luz, hay notificación directa. Si combinamos ambas, entonces nosotros podemos optimizar la ubicación y el espaciamiento de las luces, en este caso, para un caso de una gran superficie. En casos donde existe, por ejemplo, arquitecturas complejas, esto también pudiese ser de utilidad. ¿Ok? Entonces, para finalizar, ¿ok? Observando los tres principios con los cuales se ubican sirenas, luces estroboscópicas y sirenas, luces estroboscópicas, estaciones manuales, entonces definitivamente es una mala praxis y pésimo criterio de diseño, ¿ok? Ubicar donde va una estación manual, colocar una sirena con estrobo. Eso es un criterio que jalado por los pelos. ¿De acuerdo? Lo correcto es, dependiendo de cómo usted va a hacer el diseño, si usted necesita colocar, si se requiere colocar luces estroboscópicas, entonces primero debe comenzar por la ubicación de las luces estroboscópicas. Luego, verificar los requerimientos de las sirenas y, bueno, lo de las estaciones manuales también. ¿Qué sucede si usted está diseñando con combos, que es muy común?
Entonces, bueno, diseña con sus combos, no hay problema, pero igual primero debo ubicar las luces. Y después que ubica las luces, verifica, ya que están en combo, cómo debo yo compensar o, ¿cómo sería? Ajustar, ¿ok? La potencia sonora, perdón, el SPL, el Sound Pressure Level o el nivel de presión sonora, ¿ok? En función de la cantidad de sirenas que estoy obteniendo, producto de que las luces son las que están mandando, ¿ok? Digamos, lo mejor que se puede hacer es diseñar con dispositivos separados individuales, luces por un lado y sirenas por otro lado, ¿ok? Eso no tiene nada de malo, es más costoso, obviamente, ¿de acuerdo? Pero resulta que si usted tiene obligación de colocar luces estroboscópicas, entonces le van a salir muchas más luces de las sirenas que requiere. Y entonces probablemente está saturando de ruido el ambiente en caso de una alarma, que también tiene otras implicaciones que no vamos a discutir aquí por el tiempo. ¿Ok? ¿Quieren aprender más de este tema? ¿Les parece interesante? ¿Quieren hacerlo bien? Pues les recomendamos nuestros cursos. ¿Ok? Nuestros cursos, tenemos dos cursos. Uno para principiantes, gente que no sabe nada, que es el curso de principio de detección de alarma de incendio. Ahí aprenden lo básico y adicionalmente de eso aprenden a hacer un proyecto. Se le dan las herramientas para que pasen y puedan hacer una ingeniería básica, conceptual, que le puede servir de muchas cosas. Aparte de que le enseñamos muchas cosas interesantes. ¿Ok? La gente que ha visto el curso le parece bueno. Y después que toman ese curso, los que lo desean, quieren profundizar en temas como notificación avanzada, tanto visual como audible, audio evacuación, detección de gases, detección de humo, detección de gases, detección de llama, sistemas de detección para supresión, agentes limpios y el ciclo de diseño de los sistemas de fire and gas, pues pueden tomar el curso avanzado, ¿ok? Y ahí también aprendemos muchas cosas adicionales, tanto ustedes de nosotros como nosotros de ustedes, porque una de las cosas donde yo he aprendido más es dictando estos cursos, ¿ok? ¿Y por qué debemos aprender a hacer las cosas bien? Para que nuestros diseños y nuestras instalaciones no estén en el Museo del Terror. La gente que dice que sabe y no sabe, terminan sus instalaciones en este museo, ¿ok? Que es conocido por muchos de ustedes. Entonces uno ve desastres como estos, ¿ok? O desastres como estos, donde quienes están haciendo las instalaciones no tienen la menor idea del porqué de las cosas. Entonces, fíjense ustedes, esta estación manual que está a una altura superior a la de activación, no hace nada ahí. Una sirena con luz estroboscópica que no tiene techo, pues probablemente su funcionalidad se ve limitada. Fíjense ustedes que acá la luz está a una distancia del techo, perdón, una distancia del piso superior a la máxima, y además de eso no hay techo. ¿Ok? O este que vio el plano al revés. ¿Ok? Entonces, la estación manual es para gigantes y las luces para niños, ¿no? Entonces, la única manera de hacer las cosas bien es estudiando, no hay otra. Practicando. Primero aprender a hacer, porque nadie nació aprendido, primero debemos aprender a hacer, luego debemos aprender a hacer bien, es el segundo paso, y luego debemos aprender a hacer mejor. Y en ese proceso continuo de mejoras, entonces nosotros vamos haciendo las cosas cada vez mejor. Entonces, muchísimas gracias. Esta es la presentación. Creo que estoy just in time. Entonces, con muchísimo gusto atendemos sus preguntas. Bueno, José, muchas gracias. Excelente tu presentación, te felicito. Probablemente los participantes tienen la misma opinión. Ya yo les había adelantado que José es un lomo plateado de la especialidad del tema. Sé un poquito del tema, sí, no tanto, pero ahí vamos. Ahí va. Vamos a dar paso al ciclo de preguntas. Listo, vamos a ver si la podemos responder. A ver si, para que José continúe con la respuesta. En realidad hay pocas. Bueno, aquí estoy viendo una que del señor Alejandro Quintana, debe ser Quintana. Muy interesante la capacitación. Consulta, ¿habrá algún link o PDF para verla desde el principio? No alcancé a ingresar antes.
Bueno, esta se la contesto yo. Esta capacitación se está grabando, como todas, y luego la colocamos en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de ILFIS. Canal de YouTube de ILFIS. Por allí, como hoy es martes, por allí como para el jueves, viernes, va a estar colgada en el canal de YouTube y ahí podrá verlo. También estamos transmitiendo en vivo por Facebook. En la página de Facebook de ILFIS también va a quedar el video si lo quiere ver allí. ¿Está bien? Está contestada la pregunta para el señor Alejandro. Y para todos los que estaban interesados en conocer este dato, los que no lo sabían. Va a estar disponible la presentación en ILFIS. En el canal de YouTube de ILFIS. Muy bien. Ahora, del señor Marco Vicente, bueno, no está completo el nombre acá. Dice la siguiente pregunta. Para pasillos con amplios ambientes internos, almacenes, se debe considerar igual 61 metros de distancia entre ellos. ¿En qué será entre ellos? ¿Será entre detectores? No creo. Bueno, sabiendo que cada almacén tiene puertas, ¿no debe considerarse dentro de cada almacén? Bueno, el señor Marcos Vicente está presente para Sí, que haga su pregunta mejor hablada, que no se entiende sí. bien la redacción. Marcos Vicente. Adelante, Marcos Sí, Vicente hola. Delgado. Sí. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, más que todo, la pregunta va para el tema de las estaciones manuales. Si bien entiendo, deben haber distancia horizontal entre estaciones manuales deben haber 61 metros de distancia Máximo. entre ellos. Pero Máximo. en el caso de, si estamos viendo un tema de almacenes, ¿no? En donde pues obviamente hay pasillos para entrar a cada almacén, y los almacenes obviamente son grandes, ¿no? Se deben considerar también igual el tema de las estaciones manuales con la misma distancia, o se deberían considerar estaciones manuales dentro de los almacenes. ¿Almacenes a qué se refiere usted? No entiendo. Verá, lo que pasa es que hay ocasiones en donde uno se encuentra pues empresas, ¿no? O industrias, mejor dicho, que trabajan con almacenes dentro de sus plantas, pero que son pasillos y tienen almacenes de diferentes artículos, ¿no? Ah, bodegas, Son, dice obviamente, usted. Bodegas, sí, bodegas. Ah, bodegas. bodegas, warehouses. We have to switch into English. Warehouses, bodegas, galpones. Ah, listo, ya, listo. Ah, claro. Ya, usted está hablando algo así como que tiene, déjame buscar, vamos a aprovechar aquí el AutoCAD. Usted me estará hablando a mí, usted, de que tiene algo así como que usted tiene una industria, voy a dibujarlo con un rectángulo. Usted tiene una industria, esta es la parcela, ¿ok? Y tiene varias bodegas o almacenes dentro del área. ¿Eso es lo que usted me refiere? ¿Algo así? Si estoy equivocado, me lo Así es, dice. correcto. Sí, No, sí, correcto, correcto. Es lo que estaba dando a Ah, entender. claro. Cada ocupación debe tener sus propias estaciones manuales, ubicadas como le acabo de mencionar. ¿Ok? Entonces, si tiene una estación manual, tiene que colocar las estaciones manuales en cada puerta. Supóngase que estas son las puertas. ¿Ok? Supóngase que estas son las puertas por decir algo, ¿no? Como las preguntas son aleatorias, pues las respuestas también lo son. Y después que yo ubique todas las estaciones manuales que apliquen, ¿cómo se llama eso? No es la simbología de la estación manual. Para eso deben tener sus símbolos de acuerdo a la NFPA 170, recuerden eso. Y entonces por la NFPA 170, la estación manual sería esta que está acá, F. ¿Ok? Entonces, y después que usted tiene ubicadas todas las puertas, usted debe verificar, ¿ok? Y eso lo hace usted en función de las obstrucciones que hay aquí. Imagínense que aquí hay rack o lo que sea, con una polilínea, que las distancias máximas en la vía de la ruta de evacuación no superan los 61 metros. ¿Ok? ¿De acuerdo? Eso es un análisis que se debe hacer sobre los planos que hayan diseñado el ingeniero de seguridad.
Eso no es obligación de uno. A uno le deben entregar eso. Pero como a la final no se lo entregan, uno termina haciendo. Entonces, uno verifica, bueno, aquí está dando 316, pero también esto te lo estoy haciendo al aire, ¿no? Entonces verificamos que estas distancias máximas de cualquier punto de la ocupación a las estaciones manuales no supera 61. Si supera los 61 metros, pues toca colocar estaciones manuales adicionales. No hay límite. Usted puede poner estaciones manuales todas las que quiera. Estas son las mínimas. Pero en este caso, sí, debe colocar las que van dentro de las bodegas o almacenes y las que apliquen en el resto de las vías de escape, las vías de escape, pues, de la planta, las que apliquen hasta salir a la planta, ¿sí? Igualmente es una pregunta muy parecida con los centros comerciales, que me preguntan, si el centro comercial tiene estaciones manuales, ¿yo debo colocar estaciones manuales dentro de las tiendas? Claro, porque dentro de la tienda usted quizás esté superando la distancia máxima a las estaciones manuales del área comunes y eventualmente usted debe colocar al menos una estación manual en la puerta de salida de la tienda. ¿Ok? Entonces, espero que esto haya satisfecho su duda, ¿no? Que eso era lo que usted se refería. Porque usted también hablaba de las estrobos y de las sirenas, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Ya las sirenas y las estrobos las va a instalar de acuerdo a lo que acabamos de hablar. La sirena es por el ruido ambiental, el modo y la atenuación producto de la distancia. Las luces en función de la iluminación en candelas efectivas, bien sea prescriptivamente o bien sea por cálculos. ¿De acuerdo? Listo. ¿Cuál es la otra pregunta? Por ahí vi una mano levantada. Sí, está César Mora para que intervenga, para que haga su pregunta. Adelante, César Mora. Buenas noches, ¿cómo está, ingeniero? Mil gracias, ingeniero, muchas gracias. Cuénteme. El tema de las sirenas me llama mucho la atención, ingeniero. Digamos, pisos superiores a 10, 15 metros, 15 pisos de altura, edificios de 10, 15 pisos de altura. Hay una práctica muy común que es colocar una sirena inmensa, tipo industrial, en el primer piso, pero esa a veces no da cobertura hasta el último piso. Entonces, no sé si su merced comentaba en la capacitación el tema del ambiente, el sonido y las distancias, pero es requerible medir esos decibeles piso a piso o se puede colocar, hay alguna técnica que yo pueda definir a cuántos pisos coloco una sirena. No, eso se hace como lo acabamos de mostrar. Usted tiene que hacer un análisis en función del ruido ambiental y de la cobertura. Esta cobertura que estoy dando acá es una cobertura empírica. ¿Ok? Después que se hace la instalación, se deben hacer ensayos de medición de la potencia de la presión sonora y se deben hacer mediante sonómetros. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que nadie prueba un sistema ni con sonómetro ni con luxómetro para saber si está de acuerdo al diseño. Pero no hay ninguna de esas cosas que usted me está diciendo. Eso se debe hacer piso por piso. Si todos los pisos son iguales, pues chévere. Eso se debe hacer piso por piso y se debe determinar el alcance de la presión sonora de la sirena en función de la atenuación. Acá solamente estamos viendo el plano sin atenuación. A veces hay que incluir la atenuación. En esa inclusión de la atenuación tenemos que considerar que las puertas, las paredes, los vidrios, la forma de las puertas, etcétera, tienen niveles de atenuación diferentes, como también otras reglas que se estudian respecto a cómo se comportan sirenas que están en forma conjunta, alineadas, si las sirenas están en un pasillo en T, en cruz, etcétera. Pero no hay reglas que si una sirena cada 3 pisos, no, nada de eso. Eso no existe. Que es una mala praxis, sí, se lo creo. ¿Ok? También eso se lo creo. Entonces, ahí toca hacer el análisis por piso. ¿Sí? No sé si eso satisface su pregunta o tiene... No, ingeniero, clarísimo. Mil y mil gracias, de verdad, mil gracias. Siempre su orden. ¿Qué otra pregunta hay por ahí? Ok, por acá vamos a ver si hay otra pregunta. Ismael Ron, excelente presentación, gracias, felicitaciones. Ariel Pérez Ibargoya, muy buena presentación, muy útil, gracias. Bici BP, muchas gracias, excelente presentación. César Osuna, Alejandro Quintana, muchas gracias. Antonio Rizzo, muy interesante la charla, gracias. Carlos Piña, doctor, gracias por su aclaratorio. No, no soy doctor. Doctor. Soy Muy buena magíster. charla. Saludos desde Neuquén, Argentina. Julieta Garbe, Neider, buenas noches. Saludos desde Colombia, excelente charla, muy completa. Y Ross R3,
Este debe ser bueno, ROS R3 debe ser un seudónimo. Para la representación de planos, ¿podría compartir algún documento? Cada cuarto o habitación debe tener una luz y los accesos son exterior, independiente de la distribución interior. Esa es la pregunta de ROS R3. Bueno, cada cuarto o habitación debe tener una luz y los accesos son exteriores. Pues eso depende de la notificación. Si usted está por lo menos notificación modo público o la notificación, por ejemplo, en un hotel, se cumplen otras reglas que aquí no estamos discutiendo, esas las vemos en el curso. Pero si usted tiene que notificar visualmente a los ocupantes de un cuarto, las luces tienen que estar dentro de los cuartos. Es que la notificación no es obligatoria, sino en función del modo de notificación. La luz estroboscópica es en función del modo de notificación y de la estrategia que usted establezca. ¿Ok? Entonces, si usted está en un modo, por ejemplo, un lugar de reunión, vamos a poner un ejemplo, para ponérselo fácil. Suponga usted que está en un centro de convención, en un hotel que tiene varias, ¿cómo se llama eso? Varias, salones, ¿sí? Varios salones. Son esos salones de reuniones que alquilan en los hoteles. Esos salones que están ahí deben ser notificados en modo público, porque las personas que están ahí pueden ser ocasionales y puede llegar todo tipo de gente. Entonces, todos esos cuartos deberían tener notificación visual y audible. ¿Ok? Ya la notificación audible también tiene otros grados de definición en función de lo que se llaman las áreas acústicamente definidas, que eso tampoco lo vamos a hablar acá. Pero sí, efectivamente, cada cuarto debería tener una luz siempre y cuando el modo de notificación es en modo público y el código respectivo le requiere lo que se llama notificación throughout the occupation o notificación a los ocupantes en toda la ocupación. Es decir, no es que hay un conjunto de reglas que es lo que nos encanta a nosotros los diseñadores. No, hay que evaluar cada caso en forma separada. Porque si, por ejemplo, usted tiene unas oficinas en una industria, pues usted no tiene obligación de colocar, salvo las condiciones de ruido o de posibilidad de existencia de un trabajador con problemas auditivos, luces estroboscópicas. ¿Ok? Entonces la notificación es meramente audible. ¿Ok? Entonces no es obligatorio. En los hoteles, la notificación visual tiene otras condiciones que no son tan basadas en unos mínimos valores de potencia, ¿cómo se llama eso? De candelas, como también la sirena en los cuartos, dependiendo del código, la 101 lo establece, en función del número de habitaciones del hotel, cuánto es el mínimo de habitaciones que deben tener notificación para discapacitados, que deben cumplir también con unas condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, no hay casos típicos, hay que analizar cada caso en particular, ¿ok? Compartir algún documento, no sé qué documento quiere que le compartamos, nosotros no compartimos documentos por acá porque no es la esencia de los conversatorios. Listo. Ok. Muy bien, ¿Alguna otra entonces pregunta? seguimos. Investigación avanzada, excelente la ponencia. Luis Fernando León, muchas gracias, ingeniero Prada, por esta muy buena presentación. Gracias a usted por ser tan fiel con nosotros, Luis Fernando. José Hilares, desde Perú, saludo, desde Arequipa. Muchas gracias. Antonio Rizo, gracias a todos. Hasta la próxima charla. David Becker, saludo desde Cerro de Pasco, Perú. María, saludos, mi estimado José. Excelente presentación. Un abrazo desde Venezuela. María te conoce. María, ¿qué María? Colega, no sé, María dice aquí, una paisana. ¿Qué María será? María, levántese y hable, María. ¿Qué María es? No sé, te mando un abrazo desde Venezuela, dice. María Salica. Bolívar, estimado José, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo está? Una excelente presentación. Una excelente profesional con la cual tuve la suerte y el honor de trabajar. ¿Cómo está, María? Y que de paso fue usted quien me introdujo al mundo del sistema contra incendios. A la adicción. Sí, señor. La metí en las drogas. Sí, señor. Así mismo. Ay, me encanta, María. ¿Y ha seguido trabajando en el área de protección contra incendios?
Sí, sí, de hecho sí, estoy activa todavía en el área de extinción y detección de incendios. Ah, me encanta saber eso. Sí, ella trabajó conmigo, tuve la suerte de trabajar una profesional muy solvente, muy inteligente, muy competente. Sé que debe estarla haciendo muy bien actualmente. Bueno, Gracias, estamos a la María. orden por acá también. Gracias, María. Un abrazo también para usted. Saludos a todos. Ok, Bari Casavirca, gracias por la información. Tengo una consulta. Cuando tenemos un falso cielo raso, ¿el espacio entre el techo y falso cielo debe también colocarse detectores? Sí, es una pregunta muy común. Sí, claro. Lo que pasa es que hay una, ¿cómo se llama? Es un lack of coding. Hay una, ¿cómo se traduce en español? Una deficiencia, una ausencia Una ausencia. de los códigos latinoamericanos que son unos parchos, son una colcha de retazos, como dicen acá en Colombia, y pues omiten un montón de cosas, ¿no? Entonces, formalmente eso lo define un código, si debe haber una protección total, un total coverage. Ese total coverage debe incluir los espacios por encima de los techos rasos y solamente se deberían omitir los detectores donde se consideran que son espacios inaccesibles, no combustibles. ¿Ok? Mientras que el detector pueda ser accedido para mantenimiento, deberían todas las ocupaciones, todas las áreas deberían tener detectores. Lo que pasa es que eso simplemente lo omite. Pero esa es la forma correcta. Entonces, en ausencia de una directriz, y como lo establece en el FPA 72, si lo establece la autoridad o el código, en ausencia de una claridad al respecto, pues la mayoría de los diseñadores omiten los detectores por encima de los techos rasos, pero deberían haber detectores por encima de los techos rasos. ¿Ok? Solamente omitirse en aquellos casos donde sea inaccesible para mantenimiento, porque para notificación existen lo que se llaman unos LED remotos que se conectan al detector y tú puedes sacar el indicador por debajo del techo raso, aunque el detector esté por allá metido en un hueco. Pero sí se debería hacer. Lo que pasa es que nuestros códigos no lo piden en forma expresa y por eso lo omiten. Recuerden que acá la mayoría de los diseñadores diseñan es para que eso se instale y entonces eso empieza a haber una guerra. Yo ya pasé por ahí, entonces yo ya no peleo con nadie. Si usted está diseñando para instalar su propio sistema y ganarse una plata, pues va a perder con el que no va a poner detectores por encima del techo raso. Y si usted está haciendo un diseño y incluye eso, la mayoría te van a preguntar, ¿y eso es obligatorio? No podemos quitar esos detectores encima del techo raso. Entonces yo lo que trato es de justificarlo en algunos casos, por ejemplo, cuando hay mucho cable o en los pisos falsos donde hay muchos cables, etcétera, pues decirle a la gente de la conveniencia de colocar detectores. Pero en la mayoría de los casos lo omiten, aunque deberían hacerse. Aunque debería hacerse. Listo. Juan Silva, me gustaría recibir cursos. Claro, Zuli le va, si usted está en el En los grupo de grupos. conversatorio, Zuli Silva le va a contestar. De todas maneras, si Zuli está por ahí, puede compartir su teléfono en el chat para que contacte al señor Juan Silva. María Bolívar, gracias por sus saludos, María. Bomberos de Armenia, mucho gusto. Nos encanta tener acá a los bomberos de todos los países, porque son las personas que tienen que lidiar con vamos a usar un término bonito, con el desconocimiento de los inversionistas en cómo deben protegerse las cosas, ¿no? Recuerda que todos tenemos el derecho de vivir, desarrollar nuestras actividades en ambiente seguro en caso de protección contra incendio. Hay quienes lo omiten por las razones que sean y son los bomberos los que tienen que correr con esas consecuencias. Felicitaciones a todos los bomberos que luchan todos los días por salvarnos de las malas decisiones de los inversionistas. Wilson Marín, muchas gracias. Son unos monstruos. Mira. Bueno, yo mido 1,90 y peso 135 kilos. Sí, parezco un No, monstruo. pero no debe ser por eso que dice que son unos monstruos. Buenas noches, Edwin. Eso lo dice Edwin. Buenas noches, saludos desde Lima. Buena el curso. Bueno, no, esto no es un curso, este es una mini introducción a un curso. Los cursos están disponibles para todo el que lo quiera llevar. Un brochazo. Lo pueden contactar a las personas encargadas de la parte comercial de ILFI para más información y para inscribirse. Ismael Ron. ¿Y privaría el que está por encima o debajo del cielo raso o hay que colocar los dos? No, lo que estamos hablando. Eso se explica mejor pues con unas presentaciones y unas cosas. Recuerden que
cuando no existe la protección total o el total coverage, al disminuir la cantidad de detectores, pues donde se genera el humo, donde no hay detectores, hay que esperar que ese humo llegue a los detectores. Entonces va a haber un retraso intrínseco entre la ocurrencia del incendio y la activación del detector. Entonces, no hay ninguno que prive, porque aquí no hay reglas escritas, aquí hay mucho de empirismo y estadística y cosas de eso. Entonces, si usted tiene detectores solamente por debajo del techo raso y tiene carga combustible importante por encima del techo raso y llega a haber un incendio, pues el humo tiene que ser lo suficientemente grande, la cantidad de humo producida y la densidad del humo para que empiece a bajar y llegue a los detectores en la parte de abajo. El acto de la detección contra incendio es un milagro. ¿Ok? La detección de incendios puntual es un milagro. No hay manera de predecir, aunque ecuacionalmente se puedan hacer estimaciones en función de la energía de transporte, de la densidad de humo, de las características del laberinto, del detector de humo, etcétera, etcétera. Se pueden estimar tiempos de activación. Eso, todo eso es, y me disculpan los conocedores, los científicos, todo eso es fantasía. El acto de detección es totalmente aleatorio. La detección de humo es totalmente aleatoria. Entonces, como la detección de humo es totalmente aleatoria, pues lo que se busca es que quiere aumentar la posibilidad de detección, colocas más detectores. Si empiezas a eliminar detectores, pues van a haber la posibilidad de que surja un incendio y que se retrase mucho el tiempo entre la producción del humo y la activación del primer detector. ¿Ok? Entonces, por eso ninguno de los dos priva sobre el otro. Obviamente, si no tienes detectores por encima del techo raso, tienes que esperar a que todo ese volumen se llene de humo para ver si por alguna cosa así, una carambola, el humo llega a activar los que están debajo del techo raso. ¿De acuerdo? Pero no hay ninguno que prive sobre el otro ni nada por el estilo. Y en ese tema de los entrecielos, entre techos, en algunas ocupaciones utilizan ese espacio para instalar unidades de aire acondicionado que funcionan con corriente. Ya en esos lugares es casi obligatorio instalar detección cuando se utiliza eso como un plenum o como para instalar ese Sí, tipo claro. de unidades, lo que llaman fan coil en algunos Si se lugares. utiliza el techo raso o el piso como un medio de transporte del aire de ventilación, sí, es obligatorio colocarlo. Pero eso ya son análisis que se deben hacer en cada caso. ¿Okay? Pero si es un techo raso normal de una oficina, una cosa así, pues deberían haber, pero si no hay un código que lo pida. Si no están peleando ahí, tuviste lo del el acta de la Comisión de Sismoresistencia, que hay como 3 o 4 empresas peleando de que sí es obligatorio colocar bombas listadas, porque no existe un documento, una ley, un decreto firmado por el presidente que dice que los sistemas contra incendios deben usar bombas listadas. Entonces, eso es en Colombia, ¿no? Sí, en Colombia. Entonces, en esa búsqueda de los ahorros, y me disculpan esto que voy a decir porque es un término, pues, que puede ser peyorativo, en búsqueda de esos ahorros pendejos es que aparecen las desgracias. Sí. Porque en la seguridad no hay segundas oportunidades. Si lo que tú diseñaste quedó malo, pues la primera vez no funcionó, no va a tener una segunda oportunidad para funcionar. Entonces, es un tema, pero me refiero que a los casos normales de los techos rasos o techos falsos, donde no se utilizan como plenum de aire acondicionado o no se utilizan como vía para el transporte de aire del sistema de ventilación o climatización, pues no es realmente obligatorio. Si vas a otras normas como la 76, la 75, ahí te pueden pedir obligatoriedad de detectores en los pisos falsos, en los techos rasos, etc. Ok. Glenis Ochoa. Hola, buenas noches. Saludos desde Venezuela. Mi nombre es Glenis Ochoa, representante de una empresa que dota de equipo de seguridad industrial integral interesada en ampliar conocimiento. Estoy comenzando y quiero dar lo mejor a mis clientes. Lo importante es que aprenda bien. Sí. Bueno, y está interesada en participar en los cursos. Ya puede contactar a la parte comercial de ILFIS y le darán toda la información relacionada con la inscripción y su participación en los cursos. Saludos de Ecuador, saludos de Perú. Bomberos, felicitaciones a bomberos. Muchas gracias por la aclaratoria, Imerron. Ok, y no hay más preguntas, no hay más manos levantadas. Entendemos que entonces todo está bastante claro.
Lo que nos quedaría es seguir recalcando la información que está transmitiendo José, que próximamente se estará lanzando el Congreso ILFIS en los meses no tenemos la fecha definida, pero puede ser octubre, noviembre. Sí, Y donde entre están octubre y todos noviembre. invitados a participar. Sí, va a tener un esquema muy parecido a estos conversatorios. Fíjense ustedes que aquí está un cronograma, nuestro cronograma más, digamos, más depurado actualmente. Vamos a tener clases de lunes a viernes de 5 a 9:30 de la noche. Vamos a tener en Podemos dejar a promedio. Yusef. Yusef está ahí, Yusef nos puede hablar Yusef del. está ahí, sí. No, Mejor que Yusef lo exponga, que él lo conoce mejor. no, José, no te preocupes, sigue tú. Iba a hablar del cronograma un poco para comentarles, pero tú conoces perfectamente el No, pero modelo. adelante, Yusef. Lo que yo iba a decir era, son 4 charlas magistrales por día durante 5 días. Son 20 charlas magistrales, incluyendo una mesa redonda sobre el futuro de la protección contra incendios en Latinoamérica. Aquí hay profesionales de todas partes de Latinoamérica, personas supremamente capacitadas, con muchísima experiencia en su área, que vamos a tratar temas interesantes, temas de verdad, no potes de humo. Vamos a hablar sobre cosas que pueden cambiarle la forma de pensar a mucha gente a partir de adelante, a partir de ese momento. Cambiar la visión respecto a cómo se hacen muchas cosas y cómo se presumen que son las cosas. En la protección contra incendio hay mucho de oscurantismo, hay mucho de enseñanza de oído, y eso es producto de que o están en manos de personas que no quieren compartir realmente su conocimiento, o está en manos de comerciales que lo que hacen es vender lo que les conviene. Nosotros somos un grupo de profesionales independientes que tenemos voz propia y una creencia particular respecto a cómo se debe hacer esto. Entonces, este congreso gravita alrededor del concepto de la inteligencia colectiva y de que todos debemos mejorar nuestro nivel académico en forma democratizada. Y las charlas son un reflejo de eso. Fíjense ustedes que vamos a hablar sobre los mitos y realidades de los rociadores SFR, vamos a hablar de notificación avanzada de alarma, vamos a hablar sobre protección sísmica de los sistemas de protección contra incendio, entre muchas otras charlas que vamos a estar dando en este congreso. Ahora, Yusef, ¿qué ibas a decir tú? Bueno, básicamente comentarles del congreso. Este congreso está inspirado realmente en lo que hemos venido haciendo todos los martes, o casi todos los martes con los conversatorios, pero como dándole una formalidad mayor. Realmente a estas clases no venimos preparados, ¿no? Un poco somos más intuitivos, más a capela, no sé si conocen la palabra, sin música de fondo. Entonces, estas clases van a tener un alto nivel de preparación por parte del instructor para que esa hora sea realmente provechosa. Entonces, inicialmente pensamos hacerlo presencial, pero hemos visto que la situación todavía en Latinoamérica está un poco complicada, la parte económica, y bueno, también hay varias olas ya no sé en qué versión de COVID estamos ya. No sé, ya, todas las letras del alfabeto griego ya no queda, ya pasamos la Z y siguen apareciendo. Entonces nos dio un poco de temor de hacerla presencial, pero básicamente lo que buscamos es que ILFIS se distinga del resto de opciones en que sea un encuentro netamente académico, de alto nivel. No estamos invitando a gente para que promocione sus productos, sus marcas, no hay ninguno de acá, son fabricantes de nada, porque yo he ido a esas charlas, creo que ustedes también, y a veces uno se pasa más el tiempo escuchando de la marca, del producto, ¿no? La intención de vender. Queremos más bien que sea un congreso variopinto. Vamos a hablar temas de detección, de extinción, de evacuación, bombas, sistemas de alarma. Acá miren, hay 2 charlas de José Prada que hablan de la complejidad de la evacuación por audio, por ejemplo, ¿no? El mito de los rociadores SFR,
Este programa de protección sísmica, sistemas de espuma de alta expansión para proteger almacenes o galpones o bodegas. Yo soy peruano, usamos la palabra almacén, pero hay hasta 3 formas diferentes de mencionarlo. Creo que voy a cambiar la palabra almacén por bodega para que se entienda mejor. Va a haber clases sobre los avances tecnológicos en protección contra incendios que viene desde España. Ingeniería basada en el desempeño, Federico Latosiski, el impacto de la arquitectura con respecto a las implicancias que tiene en la protección contra incendios, Jesús Díaz de México, la protección de las escaleras con vestíbulos previos, que lo voy a dictar yo, un ejemplo de una aplicación basada en el desempeño de Andrés Pedreira, que es un especialista español, que hace ingeniería de desempeño. Todavía no estamos en Latinoamérica usando mucho eso, pero se va a venir en los próximos años. Los proyectos complejos se tienen que desarrollar ya con ingeniería prestacional. Una charla sobre cálculos hidráulicos y su importancia, el tema del RTI de los rociadores, la trazabilidad de los rociadores en Latinoamérica, si realmente es costoso o no, la tecnología en sí, los retos para implementar programas de mantenimiento en Latinoamérica, va un poco con nuestra idiosincrasia también, y una charla, un experto en investigación de incendios sobre investigación de incendios desde la perspectiva latinoamericana. Entonces, hemos tratado de balancear muchos temas, ¿no? La ingeniería de incendios tiene demasiadas aristas. Como verán, en el cronograma hemos tratado de abarcar todos los temas. Seguramente algunos van a estar, va a haber todo tipo de personas con varios intereses diferentes. Y bueno, como va a ser presencial, virtual, probablemente ya no se haga para noviembre. Estamos analizando si la adelantamos, porque este es el modelo presencial que requería de mucha organización para hacerlo presencial. Pero más que era interesante reunirnos, pero hemos visto todavía que está un poco movido el tema de reunirnos. Probablemente también pensamos en un momento hacerlo presencial, virtual, y ahora estamos analizando la probabilidad de hacerlo solo virtual y adelantarlo. O sea, sería como este conversatorio de hoy día, pero mucho mejor organizado y comprimido pues en una semana dedicada de 6 a 10 de la noche. Creo que todo el mundo va a poder. Por eso lo estamos haciendo de noche, de 5 a 10 de la noche. Y obviamente, si gustan, van a todas las clases o van a las que les interese tratar. Igual se les va a entregar las clases grabadas para que las tengan. No son de acceso libre estas clases porque requieren un alto nivel de preparación y también hay gastos que cubrir. Pero el costo es más barato que entrar al cine, ¿no? $2 por cada clase, algo así. Y va a venir con su respectivo certificado por cada una de estas clases a los asistentes, ¿no? O sea, 20 certificados más un certificado general de asistencia al Congreso. 21 certificados. Entonces, básicamente, es la primera vez que estamos compartiendo el cronograma. Recién dentro de una semana o 2 semanas lo vamos a tener afinado. Todavía le falta algunos ajustes, principalmente definir si lo hacemos en noviembre o antes. Yo creo que tengo la visión de que probablemente podamos, ya que es solo virtual, podamos programarlo para octubre o noviembre, perdón, para octubre o septiembre, o por lo menos adelantarlo un mes. Y nada, básicamente es dirigido a todos ustedes, ¿no? El grupo de conversatorio tiene más de 1000 personas y se espera que de ese grupo haya un porcentaje importante que puedan participar. Sí, va a estar genial. Se lo recomiendo a todos. No porque yo esté metido aquí, sino porque yo sí iría a un congreso con estos temas. ¿Sí? No en esos que hay puro temas vacíos que no van a ninguna parte. La idea es que las personas que concurran a esto salgan con conocimiento de herramientas básicas para muchas cosas, o por lo menos sabiendo que hay un más allá que debe ser explorado para mejorar los diseños, las instalaciones, la percepción del riesgo, entre otras cosas. Entonces,
los invitamos cordialmente. Estoy muy emocionado de poder participar en este congreso y poder compartir con personas de toda Latinoamérica e Hispanoamérica y discutir sobre todos estos temas. Tenemos que hacer grande la protección contra incendios en Hispanoamérica y eso depende de cada uno de nosotros. Recordemos, el poder de uno. Yo soy lo que nosotros somos. En la medida que nosotros sabemos que mejoramos nuestro entorno y eso nos mejora a nosotros mismos, entonces buscamos mejorar nuestro entorno. Yo estoy haciendo mi aporte, cada uno de nosotros debe hacer el aporte. Entonces, no sé, Yusef, Luis, para cerrar. No, Sí, bueno, cerramos. Cerramos. El día de sí. mañana está, yo calculo mañana, apenas Luis me envíe la grabación, lo subo a YouTube para que lo puedan escuchar nuevamente la charla. Ha habido momentos en que ha sido densa la información y probablemente necesiten volver a repasar los conceptos que explicó José. Esto es parte de un curso que él dicta, de 2 cursos. Parte de eso se ve en el curso básico y parte en el curso avanzado de detección y alarma de incendios, que les recomendaría a los que pudieran participar, participen porque son cursos de alto nivel. José es como dijo un peruano, porque esa palabra es peruana, un monstruo en el tema. Así que los invitamos. Ahí tienen los enlaces al canal de YouTube y también tienen el enlace de Zuley, que nos acompaña, que es la jefa del área comercial, para cualquier consulta sobre nuestros cursos. Muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima participación o conversatorio. Gracias a todos ustedes por su presencia. Gracias a ustedes. Son los que hacen posible este espacio. Muchas gracias por su participación y les estaremos avisando por el canal Don de Volati, siempre. saludos. Sí, ahí está Pablo, siempre consecuente. Siempre consecuente. Bendiciones. Buenas noches, ingenieros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Les estaremos avisando por los canales de siempre nuestro Muchas próximo gracias. conversatorio. Gracias por Hasta su luego. asistencia. Muy buenas noches.